Entonces les explicaba esto, que siempre la descripción es necesaria en cualquier texto que hagamos. Hicimos algunos ejercicios de descripción y creo que en el único en que tuvieron un pequeño problema, que espero que haya quedado resuelto, fue en el describir lo que le sucedía a las personas. ¿Cómo describir a una persona? Sí, una persona chaparrita, alta, güera, rubia, roja, etcétera, etcétera. Eh, pero hay otras descripciones que también son muy interesantes. Recuerdan que yo hablé de Emiliano Zapata. Bueno, no sabían que era Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata hablaba cómo estaba desilusionado de lo que estaba sucediendo con la revolución que él había hecho y demás. Y esa desilusión es la que yo estaba tratando de describir. Bueno, muchas veces así es. Nuestras vidas, por ejemplo, luego es muy difícil cuando te dice en un taller de escritura, el que tú le encargas al alumno y le dices, a ver, descríbeme la felicidad de una persona. No me describas la persona feliz, descríbeme la felicidad de una persona. O sea, ¿qué actitudes, qué actividades está haciendo ese personaje que nos está a nosotros transmitiendo esa felicidad? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien, algún amigo, algún familiar, y le decimos, oye, qué contento te ves? ¿Sí? O sea, el contento no entra dentro de las descripciones de cuerpos. Entra porque algo, nuestra manera de movernos, nuestra manera de gesticular, de hablar, está aventando el mensaje de que está contenta esa persona. Entonces, esa fue esa descripción donde batallamos un poquito, vimos lo que era la narración, que no es otra cosa más que el contar las cosas, valga la palabra, y después nos fuimos a un trabajo que me interesó mucho, que luego ahí en el instituto se batalla mucho, que es la investigación. Ese es algo que es un problema nacional. Este es un país que no tiene vocación de investigar. ¿Sí? O sea, ya soy arquitecto, ya, ahí queda, ahí muere. Ya yo hago casas y ya. ¿Sí? Pero jamás voy a investigar nada más. ¿Sí? Nunca voy a investigar, por ejemplo, cómo eran las casas en la prehistoria o cómo eran las casas de los mayas. No los templos, las casas. Ya, eso ya no. No investigamos. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me sorprende esta ciudad de Tampico, o este conglomerado, por lo menos, que somos casi 1 millón de personas entre Altamira, Madero y Tampico, que prácticamente no hay ningún instituto de investigación de nada. No me preguntan de qué, de nada. Sí, no lo hay. O sea, todo nos los dan masticado. Nosotros no opinamos nada. Todo nos los dan masticado. ¿Sí? Entonces, no tenemos esa vocación de investigar, de que luego nos debe de llamar la atención y decir, bueno, ¿y por qué los pemoles se hacen así? ¿Por qué se hacen con masa de maíz y no con masa de harina? ¿Y por qué esta combinación? ¿Tiene algún origen prehispánico o es más reciente? Como hace poco estaba yo viendo, y para que vean para lo que sirven las investigaciones, todos han comido ese dulcecito que se llama mazapán de la rosa. Ahora hay uno muy rico que viene cubierto de chocolate también, que bueno, es mucha caloría. Pero el mazapán ese de la rosa, y me puse a buscar yo cuál era el origen de nuestro mazapán, si era autóctono, es decir, de origen de aquí. Desde luego que no, resultó que nos llegó la receta con los españoles. Los españoles sí tenían ya una tradición ya muy grande de hacer mazapanes, pero tampoco eran los españoles
los que habían inventado los mazapanes, sino que parece ser que su origen estaba en los pueblos árabes o en los pueblos hindús. Bueno, mientras yo estaba investigando lo del mazapán, me enteré que realmente nosotros comemos mazapán, este que comemos, el de la rosa, desde los años 30. Un poquito antes ya había existido, existe todavía, una fábrica aquí que se llama Toledo, Fábrica Toledo, que hacía los mazapanes, hace los mazapanes como lo hacen en España, es decir, con almendras. Normalmente en España encuentran los mazapanes y figuritas de mazapán deliciosas. Es un arte, es toda una industria en España, pero es con almendra. Y aquí de repente un empresario se le ocurrió que lo iba a hacer con cacahuates. Y ese es el gran encanto del mazapán de la rosa. Todo el mundo lo conoce, trae una rosa. ¿Y cuál es el otro encanto del mazapán? Es el poder sacar el mazapán entero sin romperlo, que no cualquiera puede. Bueno, pero vean lo que lleva una investigación. Es decir, aquí fue algo frívolo, sin importancia, pero no sé, muchos de los grandes descubrimientos en la medicina se han hecho a partir del análisis, de la observancia, el conocer costumbres tradicionales y luego juntar este con este, y nos damos cuenta que da por resultado esto. Pero si nosotros trabajamos de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, llegamos, comemos, nos bañamos y nos sentamos a ver el noticiero y después seguimos viendo el partido de fútbol y luego en la noche nos dormimos, pues es obvio que no vamos a investigar gran cosa. Entonces, bueno, esa era la importancia de esa parte del semestre pasado, de la investigación y el análisis, del cual hicimos bastantes, bueno, no bastantes, pero algunos trabajos. Y entre otros trabajos que me dejó muy, muy satisfecho, fue el que hicieron sobre el Titanic. Yo diría que el 80% del grupo, o el 70% del grupo, hizo un trabajo excelente, excelente. No sé si se los he comentado, pero yo después me puse ahí a ver porque empecé a profundizar y bueno, hay una cantidad de información, ¿sí?, increíble, ¿no? Todavía hasta hace como unos 10, 11 años vivía una sobreviviente del Titanic. Claro, era una niñita, un bebé que se salvó del Titanic. Pero también se salvó otra persona muy jovencita que ella sí recordaba muchas cosas. Entre otras cosas, ella recordaba que cuando el Titanic se empezó a hundir, se partió. Y mucha gente no le creía a ella que se había partido. Todo el mundo creía que el Titanic se había ido así, entero. Y no. Es decir, era tanto el peso que necesariamente se quebró y en dos partes. Entonces ella fue testigo presencial, estaba con su mamá, era una jovencita de creo 6, 7 años, algo así, pero buena memoria. Sí, se partió, pues ¿cómo se te va a olvidar una cosa así? Pero no le creyeron a ella, creían que como era una niña, estaba contando otras cosas. Bueno, estamos ahí pues en investigación, análisis y todo eso, y vuelvo a hacer hincapié en ello para que no quiten el dedo del renglón y cuando ya tengan su carrera, cuando ya hayan estudiado lo que quisieron, o tengan su empresa, su tienda, lo que sea, no sé, a lo mejor alguno de ustedes decide hacer gelatinas, investíguenle y a lo mejor de repente van a encontrar que pueden hacer gelatinas de 5 pisos, ¿no? Y dices, ay, pero ¿cómo se hacen las de? Pues búscale y le vas buscando y vas a encontrar que tal vez se puedan hacer gelatinas de 5 pisos, por decir algo, ¿no?
creo que ese es uno de nuestros mayores deficiencias, el no investigar. Bueno, luego ya terminamos con viendo, o mejor dicho, lo fuimos poniendo parte de lo que estaba al principio con parte de lo que estaba en la segunda parte, que eran errores que cometemos, como el solecismo, como la anfibología, como el barbarismo, como la cacofonía, como tontería y media que decimos luego, el uso de, el abuso, por ejemplo, de palabras como cosa y algo. Recuerden ese algo, no es que no lo vayan a usar nunca, es que el algo es algo que no tiene una definición propiamente. Siento algo por ti, pero no sé qué es. Creo que es amor. O sea, la misma oración nos está diciendo que ese algo, la misma persona que lo está diciendo, creo, pero no sé. Entonces, algo. Pero cuando ese algo, cuando ese algo se puede sustituir por un sustantivo que te dice qué cosa es lo que querías decir, usen el sustantivo. No caigan en el facilismo de cosa y algo. Bueno, todo eso lo vimos en nuestro semestre pasado. En este semestre vamos a ver muy de pasadita, porque ya lo hemos visto anteriormente, son el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel que usamos cotidianamente, pero que si lo quisiéramos explicar por medio de diccionarios o de libros, no podríamos explicarlo. El viernes nos va a poner el maestro examen sorpresa. Me quiero morir. Ese me quiero morir, obviamente, no es cierto. Es simplemente una expresión metafórica, ¿sí?, de cómo te sientes tú de que el viernes te van a poner un examen para el cual no estabas preparado. Y lo que querías es morirte, ¿no? Ay, pues si no he estudiado nada, ¿no? Ni las notas tengo, ni nada. Entonces, ya lo usamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, le vamos a dar apellidos, como digo yo. Le vamos a dar apellidos de qué cosa es una metáfora, qué es una metonimia, qué es un símil, cosas así que normalmente los utilizamos. Déjenme decirles, ustedes saben que yo soy escritor. Los escritores normalmente no pensamos, cuando escribimos una metáfora, en la definición propiamente. No estamos pensando en eso. Simplemente hacemos la metáfora. Explico esto para que no crean que la redacción de un texto implica que necesariamente tenemos que tener el significado a un lado. No, el que tengan ustedes conocimiento del significado es para que sepan que hay todo un catálogo de posibilidades del uso del lenguaje figurado que ustedes lo pueden utilizar. No es lo mismo un símil que una metáfora, que una metonimia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ver en este próximo semestre, más tengo ahí pendiente una del párrafo, a ver si, yo estaba esperando a ver si lo podíamos leer presencial, pero yo creo que no. Entonces voy a tratar de hacer un resumen yo y explicarlo a mi manera, y ustedes lo van siguiendo con su texto. Entonces, bueno, esto era todo lo que yo quería explicarles como introducción al curso que vamos a empezar ya esta semana, y nos vamos a continuar. Nos vemos en el próximo programa, que va a ser un programa muy cortito, pero pues así empiezan los cursos. Nos vemos en la próxima.